En el año 1946 cuenta una historia real, gloriosa, que en el desierto de Judea, al atardecer, un pastor beduino ya estaba preparando para recoger su rebaño y llevarlo al redil. Y cuando estaba ya ahí, pues, encerrando su rebaño, se dio cuenta que le faltaba una oveja. Y como buen pastor, ¿verdad? Dejó a las 99 y se fue a buscar a la oveja perdida. Llegó a unos collados donde había unos agujeros, unas cuevas, pues buscando su oveja perdida, y se acercó a aquellos agujeros, aquellas cuevas, y tiró piedras para ver si la oveja le respondía con su balido. ¿Y cuál fue la sorpresa de este pastor? Que al tirar esa piedra, escuchó un sonido atrayente, un sonido extraño, un sonido como metálico, ¡ting! Y eso le llamó la atención, y este pastor descendió por el agujero, por la cueva, y descubrió pues unas vasijas de barro, unos cilindros de barro, y dentro de estos cilindros pues había un tesoro de gran valor. Unos manuscritos que la arqueología bíblica en su momento le dio un valor incalculable en cuanto a la materia de texto sagrado. Estos fueron los rollos del Mar Muerto, los manuscritos de las cuevas del Qur'án. Y bueno, me llamó la atención recordar esta historia, y más que nada porque estos manuscritos habían sido conservados dentro de estas vasijas de barro pues sobre 2500 años. Estos manuscritos estaban escritos en papiro, y el papiro es muy frágil y se echa a perder muy pronto. Y lo que hizo que estos manuscritos se habían preservado perfectamente es que estaban dentro de estos cilindros, de estos vasos de barro. Atendiendo pues esta historia y recordando esta historia, quiero que vayamos a leer un versículo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, verso 7. Y dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fue un tremendo tesoro. De hecho, está calificado como el hallazgo más importante del siglo XX. Los manuscritos del Qur'án, o los rollos del Mar Muerto, como se le llaman. Y centrándonos en esto y abriendo nuestra visión a una gloriosa realidad de lo que nosotros ahora mismito, en nuestro tiempo presente, somos esos vasos de barro, que somos muy frágiles, pero Dios nos ha escogido para poner su tesoro incalculable, para poner el don inefable dentro de nosotros, para poner ese regalo inexplicable dentro de nosotros.
Y esto es importante, hermano, porque a veces vivimos ignorando esto y parece que a veces nos encontramos desfasados, desilusionados, desencantados. Y en este tiempo donde estamos siendo probados y donde se muestra realmente nuestra fragilidad, este bichito microscópico está cegando un montón de miles de personas. Y ahí vemos nuestra fragilidad en nuestro contexto humano, natural, que somos barro. Y el no entender la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues nos puede llevar a un estado de no, como decía Jonathan antes, de no ser esos hijos agradecidos, de no entrar por sus puertas con acción de gracia, no venir intencionalmente para alabarle y adorarle como Él solo se merece. La palabra de Dios dice en Juan 1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo, dice la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, de poder. Y qué tremendo es poder darnos cuenta que a pesar de nuestra condición frágil, tenemos un glorioso y poderoso privilegio de que Dios ha puesto en nosotros ese tesoro incalculable de valor. Dios nos ha escogido para que seamos esas vasijas que podamos contener y preservar la palabra eterna de Dios. Porque los cielos y la tierra, dice las Escrituras, pasarán. Pero su palabra, lo que está dentro de ti, lo que Dios ha puesto como un gran tesoro dentro de ti, su palabra permanece para siempre. Es la palabra de vida. Es el evangelio del reino. Es la palabra de verdad con un sello eterno. Y ese es el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, frágiles vasos de barro, para contener el mayor de los tesoros dentro de la realidad de los valores eternos. Entonces, amada iglesia, querido hermano, querida hermana, dispongamos nuestros corazones para ser esos vasos que, aunque frágiles, pero que Dios pueda manifestar su poder a través de nosotros. Frágiles, sí, pero a la vez fuertes, por lo que Dios ha puesto en nosotros. El tesoro más glorioso, más valioso y más poderoso que se pueda mover en toda la expansión de la creación de Dios. Y está dentro de ti. Dios te ha escogido como esa vasija especial para poner lo mejor de Él dentro de ti. Y quiero que con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana podamos recapacitar para conectarnos en la realidad
espiritual en este tiempo que nos ha tocado vivir. Cuando todo esto pase, toda esta pandemia pase, va a quedar mucha desesperanza en el corazón de la gente. Gente frustrada, gente dolida por la pérdida de seres queridos, frustrados por la pérdida de trabajo, presionados por las crisis, porque todo esto va a dejar una huella. Y sabe una cosa, se va a necesitar que alguien pueda descubrir el tesoro que está dentro de ti. Porque es la esperanza de vida para una humanidad sacudida. Se va a necesitar que nos dispongamos para atraer la atención de la gente con un sonido de vida. Y que descubran, que ellos puedan descubrir y experimentar el tesoro que Dios ha puesto dentro de ti. La palabra viva, la palabra poderosa. Es verdad que no podemos negar nuestra fragilidad, pero tampoco podemos ni debemos ocultar esa fuerza sobrenatural que Dios ha puesto en nosotros a través de su palabra de poder y de gloria. Romanos 10:8 dice la palabra de esta manera. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Toda esa gente zarandeada, toda esa gente entristecida y amargada, va a necesitar una palabra de fe y de esperanza. Va a necesitar una palabra de fe y esperanza y una manifestación gloriosa del amor de Dios, donde ellos puedan ser restaurados, puedan ser sanados y puedan alcanzar esa salvación tan grande que viene a través de la palabra poderosa de nuestro Dios que está dentro de ti. Y no podemos equivocarnos en esto. No podemos coger caminos equivocados y aquello que tiene que ser claro, contundente, efectivo, se convierta en un laberinto. Usted tiene que soltar lo que Dios ha puesto dentro de usted, con claridad, con eficacia, con prontitud. Y no podemos dudar de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que podemos en Cristo, en el Verbo eterno. Tenemos que ser osados y ser valientes. Y aunque padezcamos y veamos que algunas cosas en nosotros puedan estar decreciendo o debilitándose, atendamos lo que dice la palabra eterna. Segunda de Corintios, versículo 4, verso 16, dice la palabra de esta manera: por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior, la parte humana, la fragilidad del barro, dice, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Tenemos que prestarnos para que eso sea una realidad en nosotros.
Ahora tenemos este viejo tabernáculo que tiene que también recibir un cambio en su día y en su momento. Pero que la fragilidad de este viejo tabernáculo no impida que a través de nosotros se manifieste el poder y la gloria de Dios. No impida que a través de nosotros se manifieste la misericordia, la gracia para salvación, para una humanidad perdida. Dios ha puesto un tesoro. ¿Sientes la responsabilidad de lo que Dios ha puesto dentro de ti? Le ruego a nuestro Dios, le ruego a nuestro Señor que hoy ponga ese peso de gloria en nosotros, para que podamos darnos cuenta del tremendo privilegio, pero la tremenda responsabilidad que tenemos en cuanto a lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Ese tesoro de un valor incalculable. Tenemos que ser entendidos en cuanto a la voluntad de Dios para estas vasijas de barro que somos nosotros. En un pueblecito de Cuenca, Cuenca es una ciudad donde hay mucha alfarería, y en una de estas alfarerías hay una inscripción, un escrito, y dice de esta manera: oficio noble y pizarro, entre todos el primero, pues entre las artes del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre su primer cacharro. Esto nos habla lo que desde el principio había en el corazón de Dios. La creación sumamente especial del hombre, de la mujer. Él fue el primer alfarero. Él fue el primero en utilizar el barro, la tierra. Y Él sopló el aliento de su vida en ese barro. En una condición sumamente alta en cuanto a lo que Dios quería hacer a través del hombre. Por eso Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Esta vasija se dañó y cayó una maldición sobre el primer Adán, sobre el primer hombre. Por causa del pecado vino la maldición de la muerte y el cuerpo que en un principio fue creado con la intención eterna de nuestro Dios, perdió esa facultad. Por causa del primer Adán, lo que teníamos como lo más glorioso y lo más precioso, que era la eternidad de Dios en nosotros, se perdió. Pero dice la Escritura que vino un segundo Adán, Cristo. Ese Cristo que se presenta como el Verbo, la palabra. Y esa realidad de Dios manifestándose en la persona de su Hijo alumbró con su verdad de tal manera que la luz de Dios, la verdad de Dios, echó fuera las tinieblas para que ahora pueda resplandecer en nosotros. Frágiles, sí, pero útiles.
útiles en lo que Dios proyectó en el principio y ahora también en este tiempo, en esta nueva dispensación, con la acción del segundo Adán para alcanzar una posición de reino tremendo y otra vez ya se nos devolvió el sello eterno por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Frágiles, pero sumamente útiles. Algo que en su momento a lo mejor no tiene ningún valor. ¿Qué valor tiene la arena, la tierra, el barro? Pero ahora que Dios se ha manifestado y ha alumbrado en nuestros corazones con su verdad, nos hemos convertido en esas vasijas donde se está conteniendo para poder compartir esa verdad eterna, esa gloria divina de nuestro Dios por la manifestación de la palabra de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por todo esto, por entenderlo, por saber quién somos y qué ha hecho Dios y cuál es nuestra posición real en este momento, en este instante, por lo que hay dentro de nosotros. Vamos a recordar el versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sabe? Vasos, fueron muchas las vasijas que se encontraron en las cuevas del Qumrán. De hecho, el hallazgo fue hecho en varias etapas. Se encontraron 972 rollos con un valor incalculable. Sabemos que fue pues esa comunidad un poco extraña de un pueblo de judíos que se apartaron, le llamaban los esenios, gente muy meticulosa para hacer las copias de las escrituras sagradas, y se encontraron verdaderos tesoros a cosas muy específicas donde se confirmaban cosas sumamente importantes de la palabra de Dios. Esto enriqueció la fe de una manera impresionante, impresionante. Pero ahora vamos a centrarnos a nuestra realidad, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto nos habla también de las tremendas equivocaciones que cometemos los hombres cuando pensamos que si algo bueno puede salir de nosotros, si algo puede bendecir a otros, si algo puede ayudar a otros, nos estamos dando nosotros la gloria. ¡Y qué pena! Porque dañamos, estropeamos la esencia de la realidad de lo que es Dios en nosotros y lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Aún Jesús, siendo usado de una manera tan gloriosa y tan poderosa en su condición de hombre, Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para que la obra de Dios sea efectiva y para que podamos ser útiles, no se puede sacar el tesoro que Dios ha puesto dentro de nosotros con orgullo, con vanidad, con altanería. ¡No! Con humildad, con mansedumbre, porque es algo tan hermoso, tan glorioso, pero no es nuestro, es de Dios. Y que la gente, para que la gente pueda tener verdaderas experiencias, verdaderos encuentros con el Dios Todopoderoso, lo que salga de usted tiene que quedar claro que no es suyo, que es de Dios.
que podamos considerarlo, que podamos meditarlo. ¿Cuántos ministerios, cuántos cacharros, cuántos utensilios, cuántas vasijas, cuántos vasos que tendrían que estar manifestando una utilidad impresionante en Dios? Estamos más que ayudando, dañando a la manifestación de la verdad eterna de Dios. Porque no estamos sabiendo ocupar nuestra condición con una verdad. Y si aquello que tiene que contener la verdad no lo hace en la esencia de la verdad, el poder que en sí tiene la verdad se pierde por la mala manifestación de la vasija. Me llamaba mucho la atención unos testimonios que he escuchado y he visto de gente que estaban enorgullecidos por cómo habían llevado a cabo lo que era el llamado de Dios y el servicio a Dios. Porque habían sufrido, padecido, persecución, arrestos, todas esas cosas. Pero ¿sabe una cosa? Alguien hizo reflexionar a alguien diciendo, si tú no tuvieras en tu mente el enfoque de que Dios te va a bendecir, de que Dios va a estar contigo en las dificultades, que Dios va a suplir todas tus necesidades, que Dios va a llevarte a lugares de gran bendición. Si eso no estuviera, ¿seguirías sirviendo a Dios con el mismo ardor o con la misma pasión? Porque a veces nuestra pasión no está fundamentada en el amor de Dios. Y acordémonos lo que predicó la pastora Andrea el día jueves. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase profecías, si yo hablase en lenguas y todo, y yo dice mi cuerpo para ser quemado y no es por amor, de nada me sirve. Y es lo que pasa, hermano. Hay una necesidad de que los vasos de barro estén a la disposición en una actitud de servicio humilde, sano. Yo oro al Señor para que me ayude a mantener un orden y un equilibrio en mi mente y en mi corazón, para que si algo bueno sucede, que yo no le robe la gloria a Dios. Por eso dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muchas veces no disfrutamos la esencia del poder de la manifestación de Dios a través de la palabra eterna de nuestro Dios, precisamente porque nosotros no estamos disponiéndonos de una manera genuina y verdadera para que Dios nos use. Dice la palabra de Dios también en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 21, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. Llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Meditemos, amada iglesia.
Pensemos en esto. Mucha gente no crece, no madura, no se desarrolla porque está estancada con pensamientos erróneos, con sentimientos erróneos. No tenemos la claridad de lo que representa y significa la esencia del amor de Dios, la manifestación. ¿Sabes que Dios te amó tanto, te amó tanto, te amó tanto, que ofreció en sacrificio lo que Él más quería, a su unigénito Hijo? ¿Cómo vamos a entender esto? Y Él llevó a cabo una obra de redención dentro de un fundamento, de una base genuina y verdadera en la acción del profundo amor de Dios por nuestras vidas. Dice, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Fíjese que en la acción redentora no se termina el proceso de gracia y bendición. Dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? A veces los creyentes estamos viviendo como verdaderos mendigos, con una escasez espiritual, con una... Lo único que resplandece en nosotros es la palabrería o las tonterías religiosas. Hemos aprendido a decir boberías. Aleluya, gloria a Dios. No, hermanos, sí, hay cosas genuinas y cosas que no son genuinas. Y lo que le quita eficacia a ese vaso de barro es cuando nos empeñamos ser lo que no somos. Lo que dice la palabra en Gálatas. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y esto está ahí. En una urgente necesidad de que cada vaso de barro reflexione y piense para qué hemos sido llamados, qué es lo que Dios quiere hacer, cómo Dios quiere usarnos. Y no resistirnos, y no retrasar, y no buscar caminos equivocados. Si alguien se limpia, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, un vaso de honra, dice en la otra traducción del 60, santificado, apartado, útil para el Señor, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Frágiles, sí, y que no se nos olvide nuestra fragilidad, para que no nos creamos algo de nosotros equivocadamente. Que tengamos presente nuestra fragilidad. Que podamos llegar a la conclusión que llegó el apóstol Pablo. En cuanto a cuando yo soy débil, tú eres fuerte en mí. Pero cuando nosotros nos hacemos los fuertes, los sabios en nuestras propias opiniones, debilitamos la esencia de lo que Dios puso un día dentro de nosotros. Frágiles, débiles, pero poderosos en fruto. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Poderosos en un fruto glorioso. No tiene nada que ver con los bienes materiales, ni las riquezas de este mundo, ni la fama de este mundo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver
con la realidad que somos plantío de Dios. Y que estamos ya listos y preparados para ir en el proceso de fruto, más fruto y mucho fruto, como dice en Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15, verso 16 dice: no me elegisteis vosotros, está hablando Jesús a mí, sino que os escogí yo a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mucha gente como que no termina de cuadrar ni contrastar las cosas y se hacen un lío como pensando, porque nosotros pensamos que estamos cuando no estamos. Pensamos que estamos sirviendo a Dios correctamente cuando no lo estamos haciendo. Pero sí que reclamamos las promesas. Y a veces las reclamamos con exigencia. Y cuando las cosas nos golpean como no nos gusta, hasta nos enfadamos con Dios y hasta dejamos de hablarle. ¿O no? Verso 8 del capítulo 15 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Qué tremendo. A veces vivimos de una manera bastante extraña, sin alegrarnos y regocijarnos por el tesoro que tenemos, por lo que Dios ha puesto en nosotros, vasos de barro. Efesios 5, versos 8 y 9 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Frágiles, sí, pero poderosos en fruto. Somos vasos de bendición, de gran bendición en las manos de Dios, cuando nos disponemos a ser usados en la voluntad de nuestro Dios. Jeremías 18, esto voy a terminar. Dios le dice a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero. Oficio noble y bizarro. Entre ellos el primero. La alfarería está muy ligada a la realidad de Dios con nosotros. Y a sentir el Señor había una costumbre y lo utilizaban los mercaderes para engañar a la gente. Cuando una pieza de alfarería estaba dañada, quebrajada o le faltaban algún cachito, le ponían cera, lo disimulaban, lo pintaban. Aquí no ha pasado nada, pero cuando esa vasija era calentada se deshacía. Por eso la palabra, el dicho de sin cera.
Yo no sé cuántos de nosotros estemos ahí con unos defectos que somos nosotros mismos los que nos empeñamos en taparlos, pero no tenemos la suficiente sabiduría para hacerlo de la manera real, genuina y verdadera. Y nosotros también utilizamos la cera. Queremos o pretendemos o pensamos que vamos a tapar los defectos ante los ojos de Dios. Y podemos tapar los defectos ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios no podemos tapar nada. Aún no está la palabra, como dice el Salmo 139, en tu boca. Él ya la sabe toda ella. Escudriña la mente y el corazón de los hombres y sabe las intenciones de nuestro corazón. ¿Sabe? La semana consideré y medité en cosas y estoy ahí en un trato con Dios. Y me he dispuesto yo mismo a sacar la cera donde yo mismo la puse y levantarme e irme a la casa del alfarero. Porque Él es el que tiene la capacidad. Si Él quiere desmoronarme y hacerme una vasija nueva, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entrar en un tiempo de adoración. A ver el sonido de estos vasos de barro. Lo que llamó la atención de aquel pastor fue un sonido particular. No era habitual tirar una piedra en una cueva y escuchar ese sonido. Habían unas vasijas que contenían un tesoro que tenía que ser revelado al mundo cuando llegó el día y la hora, en el año 1946. Yo creo que hoy es un buen día para disponernos a hacer esos vasos de barro que puedan disponerse para dar un sonido atrayente y agradable para el que necesita escuchar la palabra de vida. Vamos a adorar, vamos a adorar.